Hay varios aspectos que nos hacen madurar ciertas perspectivas respecto a algunos tópicos. No entender algo no significa que no exista. Por el contrario, no entenderlo nos hace más humanos. El miedo irracional a lo que no entendemos es más corpóreo de lo que pensamos, y cuando esos miedos toman forma, surgen las historias, las anécdotas, el folclore, los dichos antiguos, los relatos restantes y aún latentes de los confines de nuestro hogar. Colombia es un lugar que se ha visto afectado por la violencia, el desplazamiento forzado, las desapariciones sistemáticas, los horrores vividos en lo profundo del monte. Estas son algunas historias. Era el símbolo religioso nacional que existía antes del conocido y venerado Sagrado Corazón de Jesús. Este Cristo estaba vestido con las prendas que usaban los conservadores en la guerra y se le notaba flagelado y cubierto de sangre. Al parecer, este Cristo no solo representaba el sentimiento religioso del país y de la época, sino que también devengaba un sueldo. Fue la única cosa que no le creía a mi profesor. El resto de los datos que daba se podían corroborar haciendo una búsqueda o leyendo determinados textos, pero hablé acerca del tema con tanta convicción que siempre me dejó la duda de si era cierto o no. En la antigua cardiovascular de Santa Marta había esta enfermera fantasma que hacía sus rondas con los pacientes. Tal hecho estaba tan normalizado que incluso las demás enfermeras, cuando los pacientes decían que ya les habían colocado medicamentos y daban la descripción de esta enfermera, se iban sin colocar nada al paciente. En el Hospital Universitario del Valle, en Cali, mi papá me contó una historia similar. Estuvo hospitalizado entre noviembre y diciembre de 2009 por un infarto y neumonía, y hubo una vez que se le salió el oxígeno. De repente llegó esta enfermera de tez trigueña, que le acomodó la manguera. Lo raro es que cuando preguntó por ella nadie la conocía, y la chica no tenía identificación, solo un uniforme blanco. Fue la única vez que la vio en los 23 días que estuvo ahí. Esta historia me la contó un excombatiente de las FARC cuando hacía unas entrevistas para un documental sobre el acuerdo de paz. A finales de los 90, él y 3 combatientes más tuvieron que separarse del pelotón con el que iban porque unos paracos venían siguiéndolos desde hace días en la región del Catatumbo. Estaba lloviendo mucho y en cuestión de unas horas caminando en la selva se perdieron. Ya en la noche se treparon a unos árboles para buscar refugio y evitar ser rastreados. Estando ahí empezaron a ver unas luces como del tamaño de un perro pequeño que recorrían por la tierra de un lado a otro. Del susto no podían hablar, pero se miraban entre sí para verificar que todos veían lo mismo. De repente uno de ellos, el más joven, que tenía un apodo como Mono o Chigi, se bajó del árbol como hipnotizado y en medio de la lluvia desapareció con las luces. Él me cuenta que estaban paralizados y les fue imposible seguir al elemento. Durante la próxima media hora no pudieron moverse. Cuando salieron a buscarlo, como llovía mucho, no se veía nada y era muy riesgoso moverse rápido. Caminaron hacia donde se habían dirigido las luces y llegaron a un claro pequeño donde había una luz muy grande sobre la tierra, como de unos 3 metros de ancho, y empezaron a escuchar gemidos y gritos de gente quejándose. La luz era azul y allí no llovía. Él se asustó mucho y no se podía mover, pero otro compañero mayor se arrodilló y empezó a rezar y a pedir perdón por todas las cosas que había hecho. Todos empezaron a llorar, como en una mezcla de arrepentimiento, tristeza y muchísimo terror. Él dice que la luz se fue moviendo entre la tierra y no la vieron más. Y duraron ahí quietos llorando unas cuantas horas. Al otro día, entre el susto y el miedo, decidieron empezar a buscar la luz y el rastro del compañero, que se había perdido con ella.
Al tiempo, un niño Barí les dijo que la luz no era de este mundo y que a veces venía a llevarse a la gente, que se alimentaba del dolor y de la tristeza de los demás. Muchas personas escuchaban gritos, veían partes de personas, me refiero a partes del cuerpo en el mar, en las playas cercanas al barrio, porque eran lugares donde iban y dejaban los cuerpos después de haberlos desmembrado. Pero la gente se hace la indiferente por temor. Muchos saben todo lo que ocurre en los barrios, pero no dicen nada por miedo. Es cuestión de me entero y me hago el que no sé por miedo a lo que me pueda suceder. Conflicto en Tumaco, Nariño. Hace muchos años viví en un pueblo en el sur del Huila. En las noches de tormenta se escuchaban lamentos y carcajadas. El celador del hospital donde vivíamos me decía que era la Llorona. Hoy a mis 40 años me sigue poniendo la piel de gallina el recuerdo. También hablaban del pollito malo y me mostraban unos pájaros que se paraban cerca al basurero del hospital y se veían muchísimo más grandes que un gallinazo promedio. Decían que esperaban a la gente que fallecía para llevárselos. Otros decían que eran brujas. Cuentan que en la terminal de transportes de Cali, entre las 9 y 10 de la noche, aparece una monja. Se acerca algún taxista despistado y le pide que por favor la lleve hasta el municipio de Puerto Tejada, a unos 25 kilómetros de Cali, al norte del Valle del Cauca. Luego de regatear el valor de la carrera, acuerda con el taxista el precio e inician el viaje. A mitad de camino, cerca al puente sobre el río Cauca, el taxista mira al retrovisor y descubre que su pasajera ya no está. Él se encuentra solo en plena carretera. Un conductor de un camión va por la carretera casi de noche y bajo la lluvia. En esas el hombre ve a un joven haciéndole señas. El conductor se apiada del joven, para y lo recoge. Inician una conversación y cuando el conductor le pregunta por qué estaba allí, el joven responde: me acabo de accidentar, me maté, justo en esa curva. El conductor, casi desmayado, detiene el camión y se baja. Ve en un risco al lado de la carretera. Al fondo hay una moto. A su lado, un cuerpo sin vida. Estudié en el Instituto Técnico Central de La Salle, que queda en el centro de Bogotá. Y desde que entré al colegio nos contaban historias sobre los túneles antiguos de la ciudad y cómo el sótano del colegio estaba conectado con ellos. Nos decían que existía un túnel muy largo que conectaba la casa de Nariño con la estación de La Sabana y el colegio, y que hace mucho tiempo fue utilizado como salida de emergencia para algún presidente y sus funcionarios. Además, servía para salir hacia la parte alta del Parque Nacional. También nos contaban que cuando fue el Bogotazo, la chusma mató a varios hermanos de La Salle y que estos fueron enterrados en el sótano. Puede que sea cierto, pues el colegio fue fundado en 1905 y sus construcciones son bastante antiguas. Hace algunos años viví en El Socorro, en Santander. Esto no es un mito, es una verdad. El pueblo tenía túneles que conectaban la zona alta con el mismo. Si la memoria no me falla, era el conde de Cuchituque, que era alguien con mucho dinero. Fue quien mandó hacer estos túneles para conectar su hacienda con el mismo. De hecho, hay muchos sitios en Santander y cerca al Socorro que fueron de él. Generalmente lo veían en el pueblo y luego de unos minutos aparecían otras partes alejadas del mismo muy rápido. No era brujería, él utilizaba los túneles para moverse. Hoy en día hay varias entradas a ellos, pero la mayoría han sido recubiertas. Adicionalmente, el Socorro está lleno de símbolos masones, desde la Basílica Menor hasta edificios de la época. Allí hubo, y no sé si todavía hay masones.
Creo que sí deben de haber. De hecho, se dice que La Pola, Galán y Manuela Santos eran masones. Y efectivamente, recorriendo el pueblo, varias veces me encontré con símbolos en casas, más que todo en la iglesia del parque principal, en los vitrales, en la arquitectura están ocultos estos símbolos. Y bien, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video y el contenido, por favor, más que un like, cuéntame tu historia. Alimentemos la enciclopedia de los horrores. Soy Tayset. Buenas noches.